Aquí ustedes hoy no me van a dejar poner música, aunque es una iniciativa sobre música, solo me dejarán hablar. Y en los bares les permitirán poner música, pero no dejarán, paradójicamente, a los propios autores cantar sus propios versos. Una gran paradoja que afecta a la mayoría de los locales de hostelería de Asturias. Somos varias generaciones las que nos hemos criado cultural, social y políticamente a partir de la música en directo. Vibramos al escuchar en la antigua Calleja La Ciega o en el Tribeca Pablo Moro, y fuimos gente moderadamente feliz, gente de provincias que saca la basura los días impares, que pone comillas a sus vidas normales, que usa lejía y salitre para fregar la cocina del corazón, gente valiente que tiene miedo a morir. Bailamos al anochecer en la lata de zinc al ritmo de Verdicio con Rodrigo Cuevas, porque nació a la vera del Cabo Peñas, junto a la mar, aunque en el fondo sabemos que cuando baja a la vía al mercado, todos le miren de llau y dicen, neña, qué guapa ye. Anochecimos, pero también amanecimos en el Triskel de Xixón o en el Don Floro de Avilés con los Stormy Mondays. Porque it's time to wake up and see the first sunrise, and we don't care about the rain or shine, when you are in space, the weather is fine. El problema es que los amaneceres también son con disebra en los antiguos estados ruidos o catus de Avilés, ahora lo harían en el Cafetón. A veces, allí, en esos amaneceres, nos encontramos mañanas frías, soledad, la casa vacía, entama el día, el relevo ya veo entrar, aunque sabemos que cuando vuelvas esnalaré, porque otro día más que llegano a la montaña. Esnalaré y también soñaremos en la salvaje de Ubieu con Levant, y recordamos a los que se fueron, porque es la estación de lluvias en tu tierra, y aquí en Chile hace sol. Ya saben, el problema es cuando en Valparaíso es verano y es invierno en Avilés, e intentas encontrar el camino para volver. Eso sí, volverán a Europa, a la que gracias a Jorge Ilegal sabremos que está muriendo por muchos premios Princesa de la Concordia que le den, que reciban, porque hay muro en Berlín, no hay bases en Viena, no hay bancos en Suiza y no hay punkis en Londres. Pero como somos cosmopolitas, escucharemos junto a Frankie que en su cabeleño comenzó la lucha en la música en directo hace 2 años, a grupazos como Caper Cale, Paddy Keenan, Tanagil Weber, Jean de Cubel o Tuenda, palabras mayores de la música celta a nivel mundial que pasó por el cabeleño que ahora impiden hacer conciertos en él. Se cantó también en asturiano con Felpeyu, porque en agua por vete per les calles, nos diestreros, y na fala de los neños, faen por borrarte los míos huellos y manes, pero non son quien a ello. Oiremos a la taberna de Janta a Loanco, donde actuaron gente como J.P. Harris, Rafa Kass o Blues and Deckers, y es el único bar donde los músicos tocan detrás de la barra para hacer homenajes a los hosteleros al final de los conciertos. Intentaremos escuchar a Escama La Rede en el Franel Rock o en el Acapulco, o jazz de primera en el Danish Jazz o en el Jazz Café. Iremos a ver un musical al Toma 3 o a La Revoltosa, que regenta un joven economista que, también afectado por la crisis, tuvo que reconvertirse en hostelero. Aguantaremos, sin duda, hasta la noche para ir al Manglar a ver los versos recitados de Firriga. Pasaremos por la vida alegre, aunque también nos gusta el gong, el Gilda, el Cuevanu, el Santa Cecilia o Locura. Y terminaremos, como no, en las sidrerías de Gascona escuchando canciones de Chigre. Les repito la paradoja. Si unos autores cantaran sus versos en los bares, sería ilegal, porque es legal escuchar la música, una canción a 90 decibelios, pero es ilegal que ese mismo autor recite esa misma canción. Es una paradoja, ¿no? Porque es ilegal una flauta, ilegal un radiocassette. Nadie lo entiende, es un absurdo jurídico, un problema legislativo del Principado que se resiste a resolver y que nadie entiende por qué. Los músicos llevan preguntando al gobierno asturiano durante 1 año. Dicen que no hay ningún problema legal, pero llegan multas, llegan cancelaciones, 30 locales afectados, en conciertos de jazz, en cantautores, en horario de mediodía, en sábado, domingo, incluso en locales habilitados normativamente para ello. Hay ejemplos de países que apuestan por la producción musical en directo. Un ejemplo es Irlanda, con el 0,22% del PIB, mientras en España solamente hay el 0,07%. La música puede ser también un factor de producción económica. Hablan de apoyo a los emprendedores, hablan de apoyo a los autónomos. Apoyen a los autónomos, apoyen a los músicos, apoyen a los hosteleros que están en Asturias. Porque ni los músicos ni los hosteleros son peligrosos. O sea, ¿qué es lo que los subyace de fondo? Una concepción de que la música es peligrosa, de que los hosteleros son peligrosos, de que es una cosa que hay que regular, prohibir, perseguir y que está produciendo un impacto social, un impacto económico y un impacto cultural en Asturias. El Gobierno, ustedes, han instado en varias ocasiones a lograr un consenso, ¿no? Yo les reto a que traigan aquí a esta Cámara una iniciativa que haya recogido más consenso que la que ha recogido esta iniciativa que se presenta. Ninguna iniciativa aprobada en el Parlamento asturiano, ninguna iniciativa que traiga ningún grupo parlamentario ha traído la mitad de consenso que ha traído esta iniciativa. Hoy mismo, hoy se ha aprobado sucesiones, no hubo consenso, pero sí que una iniciativa que viene con consenso por todas partes, ¿no? Yo les voy a enseñar, les quiero enseñar la lista del consenso
que trae esta iniciativa. Asociaciones de hostelería, asociaciones musicales, asociaciones vecinales, universidad, conservatorio, ayuntamientos. El Ayuntamiento de Gijón aprobó esta iniciativa. No sé cómo lo voy a colgar. Vamos a dejarlo aquí. El consenso es que es muy amplio. No cabe en la tribuna. 15.000 personas firmaron en Asturias para que se apoyara esta música. Empezó el Ayuntamiento de Avilés, 2016, a favor de la música en directo. Después vendrían otros ayuntamientos, como el de Oviedo, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, apoya la música en directo, Somos apoya el ultimátum al Principado para que haya música en los bares. Ayer mismo, unanimidad en el Ayuntamiento de Sierra, unanimidad que ya veremos si la hay. A ver si por ustedes dicen una cosa en los ayuntamientos y cuando vienen a la Junta y tienen la responsabilidad de aprobar esa misma iniciativa, algunos se echan para atrás. Eso sería cobardía política. Sisión. Solo el PSOE se abstuvo en la iniciativa. Solo el PSOE se abstuvo en la iniciativa en el Ayuntamiento de Sisión. Paradójico. Asociaciones de músicos, colectivos profesionales, vecinos, hosteleros, conservatorio y universidad y ayuntamientos lo tienen claros. Todos, menos una persona en Asturias, que es el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. ¿De verdad creen que no están bunkerizados? ¿De verdad están tan aislados que no oyen el clamor popular? Hoy los partidos pueden ser cómplices de Guillermo Martínez, hoy pueden exigir un consenso que ya existe en la realidad y decir, no, es que hay una asociación de un pueblo pequeño que está en contra de esto, y decir, no hay consenso. Bueno, aplíquenselo en cuenta en las iniciativas que traen. No hay ninguna iniciativa con mayor consenso político, social e institucional que la que hoy traemos a este Parlamento, ¿no? Las asociaciones musicales, las asociaciones sociales se reunieron con todos los grupos parlamentarios, todos les apoyaron, el Gobierno empezó a tramitarlo, la Comisión de Espectáculos lo avaló, en un momento lo paralizó sin dar ninguna explicación a los músicos tras un año de reuniones. Yo no sé si les estuvieron mareando, pero sin duda si se sienten así decenas de locales en toda Asturias que no lo han podido hacer, ¿no? Las consecuencias sobre la cultura son amplias, porque al reducir los conciertos se reduce el ecosistema cultural de nuestra comunidad autónoma. Y eso dificulta la actuación de grupos musicales que con el paso de los años pues van creciendo, ¿no? En muchos municipios. Un simple concierto en una pequeña sala de cualquier lugar puede ser decisiva para la cultura de un país. Yo he intentado explicar pequeños recuerdos de lo que fue para entender cómo ha contribuido todo eso al desarrollo de una cultura en Asturias, ¿no? Un ejemplo fue en Sisión, durante los años 90, esto que se llamó como el Sisión Sound, con nombres como Penélope Triz, Mantarray, donde tocaban Nacho Vegas, Australian Blonde, Nosotras, las actuaciones que había multitud de locales como Bola 8, la Plaza El Cero, Parque del Piles, el Club, la CSA, la Coria, la Fábrica, el Varsovia, el Oasis, la Clash, de los que solo subsisten 2 locales. Esa es la tendencia. El Principado está registrando una bajada en los números de asistencia a espectáculos de música moderna. Bajó un 7% en el número de espectadores en el año 2015 y se redujeron en 100 el número de conciertos en Asturias. La tendencia es negativa. La tendencia con el Gobierno de Javier Fernández es negativa de forma absoluta, ¿no? Y por eso pedimos unas cosas muy sencillas y de sentido común. Establecer un diálogo con los músicos y con los hosteleros, con los vecinos, con las instituciones que ya lo han puesto encima de la mesa, que quieren aprobar esta iniciativa, que quieren solucionar este problema. En segundo lugar, que de ese diálogo lo que tiene que haber es una modificación en 3 meses a la mayor brevedad de un problema social, porque el consenso ya se ha alcanzado. Hay que buscar las iniciativas legislativas que sean necesarias para solucionar este problema. Les pidamos que hagan lo que haga necesario, pero que en 3 meses, a la vuelta del otoño, no tengamos un otoño gris, sino un otoño con música, un otoño con actividad cultural en Asturias, y que incluyamos el derecho a incorporar esa agenda cultural en los establecimientos hosteleros y de restauración dentro de las modificaciones legislativas que sean adecuadas, ¿no? Termino. La música es cultura, pero también creemos que cambia nuestras vidas. Aprendimos con Nacho Vegas a saber que cuando vengan de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de democracia, el miedo ha dejado de ser la actitud, porque suena en la cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común, porque los conciertos de ayer han sido la cultura y el patrimonio de Asturias de hoy, y porque la música que queremos que tenga lugar hoy en Asturias hará una Asturias más bella mañana. No duden que más pronto que tarde acabaremos con esta injusticia y volverá a sonar la música en Asturias. Muchas gracias.